Y hablábamos de que el Señor tiene todo todo bajo su control. Hasta su entrega fue bajo su control. Es lo que vamos a ver hoy. Estamos ya en los pasajes de la Pasión, como sabemos, y vamos a ver el texto que hay en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, del 43 al 65. Es un texto más largo, no quiere decir que la predicación sea más larga, pero es un texto largo. Vamos a ver dos acontecimientos en uno de la Pasión, porque tiene que ver, están relacionados. Y dice la palabra del Señor, Marcos 14, del 43 al 65. En ese momento, mientras todavía estaba a él hablando, llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y garrote, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y habiendo llegado inmediatamente, se acercó a él diciendo: Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: ¿habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra un ladrón? Cada día estaba con vosotros en el templo, enseñando, y no me prendisteis, pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Y abandonándole, huyeron todos. Cierto joven seguía vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos daban falsos testimonios contra él, pero sus testimonios no coincidían. Y algunos levantándose, dando falso testimonio contra él, diciendo: nosotros lo oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en eso coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús, diciendo: ¿no responde nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas él callaba nada y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su ropa, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testimonio? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos les condenaron diciendo que era reo de muerte. Y comenzaron algunos a escupirle y a cubrirle el rostro y darle de puñetazo y a decirle: profetiza. Los alguaciles le recibieron a bofetada. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este hecho, Señor, por estos hechos que nos marcan, Señor, lo que tú tuviste, Jesucristo, que pasar por amor a nosotros. Pero vemos también tu control, Señor. Por eso te pedimos ahora tu control y tu poder en medio de nosotros, que toque nuestros corazones, Señor, por medio de esta palabra. Y que nos ayude, Señor, a ver, entender tu sufrimiento y entender también nuestra condición de lo que éramos antes y lo que somos hoy por medio de tu sufrimiento. Y que podamos, Señor, también entender y confiar que tú tienes todo el control. Hasta aquello que parece que se va de las manos, tú tienes el control de todo absoluto, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón atendiendo la palabra, Señor, y ayúdame a mí, Señor, a poder exponer todo aquello que me has dado esta semana, Señor. Que sea tú y tu nombre glorificándose. Te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este texto, vamos a ver 3 puntos importantes. La predicación la he titulado Una entrega bajo control, pero no bajo el control de los enemigos del Señor, sino bajo control del mismo Jesús.
El primer punto que vamos a ver, el control de su entrega, como Cristo tuvo el control, todo momento el control. Vamos a ver, segundo punto, el control de su interrogatorio. Cristo fue que controló el interrogatorio y que marcó las pautas. Y el tercer punto, haremos una conclusión, viendo que fue una entrega bajo control. Y esto quiere decir una entrega voluntaria. Y esto marca un punto muy importante en nuestra salvación. Y como he dicho, ya estamos en estos pasajes. Hasta ahora habíamos visto el dolor de Cristo, de la pasión en su corazón, del abandono, de la traición. Pero hoy ya Cristo comienza la humillación real, física también, total, la humillación plena. Hoy vamos a ver todo este proceso, y en este proceso vamos a entender que no fue un fracaso de Dios. No fue un fracaso de Dios, sino más bien todo lo contrario. Estaba todo controlado, orquestado por el Señor para la salvación y liberación de su iglesia. O sea, para la salvación y liberación tuya y mía. En todo momento el Señor tuvo el control. En todo momento el Señor tenemos que saber que Él tiene el control, y esto nos tiene que dar lecturas muy consoladoras para nuestra vida. Si el Señor tenía el control hasta en su propio proceso de muerte, ¿qué se va a escapar de su control? A mí eso me da consuelo en mi vida. Aunque se vivan tiempos de situaciones convulsas que podemos vivir, toda la historia ha habido tiempos convulsos, Dios nunca deja de tener el control, nunca, nunca. Aunque estemos esperando a que nos lleven a la cárcel, como otros testimonios, pastores cristianos en general fueron perseguidos y la noche antes de morir cantaban himnos. Y no tenemos que ir a la iglesia primitiva. Aquí en España con la dictadura pasaba eso. Y alababan a Dios, porque sabían que a pesar de que ellos iban a morir, Dios tenía el control. Jesús sabía que iba a pasar un dolor muy grande, y lo vimos la semana pasada cuando decía: Dios mío, pero si es posible, aparta esto de mí, pero que sea tu voluntad. El ser humano tenemos que vivir la voluntad de Dios, porque sabemos que Dios tiene el control. Vamos a ver precisamente ahora la mano de Dios obrando y controlando en medio de los acontecimientos, del arresto de Jesús y de los interrogatorios frente al Sanedrín. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la soberanía de Dios? ¿Cómo podemos entenderlo y aplicarlo en nuestras vidas? Vamos a ver primeramente el control de su entrega. Jesús sabía, en los versículos del 43 al 52, Jesús sabía cuándo lo iban a detener. Lo vemos en los pasajes anteriores, cuando terminamos la semana pasada, que él estaba orando, dice: vino por tercera vez y le dijo, los versículos 41 y 42, todavía estáis durmiendo y descansando, basta ya ha llegado la hora, he aquí, el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de los pecadores, levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. E inmediatamente pasó esto. Ahí estaban. En ese momento, versículo 43, mientras todavía estaba él hablando, llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espada y garrote, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Una multitud en busca de un hombre. ¿Os fijáis? Iban con garrotes, con antorchas, en medio de la oscuridad, precisamente, a detener al que era la luz verdadera, la luz del mundo. Cristo se entregó en el momento que Él quiso. Y cuando llegó Judas, Él entra, le da un beso y le llama Rabí, maestro. Ya era la hora, ya todo estaba señalado. Dios iba a ser apresado. Y me gustó esta foto, que ponla grande, no, para atrás, dale para atrás de nuevo, que se vea grande la foto. Eso. Porque me gusta mucho lo que representa esa imagen. Porque en el momento que Él es apresado, él no está siendo detenido como que quería huir. Él está entregando su vida por nosotros. Y si os veis, no sé si fijáis, Él está atado, pero Él agarra, bueno, la representación es del actor, agarra la cuerda. Porque Él estaba agarrando esa cuerda sabiendo que iba a entregar su vida por nosotros. En el momento de detención, Él tuvo el control.
No fue un fracaso. Era una entrega voluntaria. Puede volver otra vez, gracias, Sandra. Así que, hermanos, el Señor tenía el control. Por encima de la traición de Judas, por encima del abandono, por encima de todo esto, estaba el Señor y su propósito redentor con la iglesia, hacia su iglesia. Y fíjate, en medio del control, dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra un ladrón. Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis. Y dice Jesús: pero esto que está pasando aquí ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Jesús, la palabra de Jesús es soberana, por encima de la decisión de la policía o de los que le iban a detener. Por encima de la acción de los enemigos de Cristo estaba su palabra soberana. Y dijo: no lo habéis detenido antes, porque no era el momento. Hoy, para que se cumplan las Escrituras. Todo esto estaba orquestado, estaba el momento, planeado, predeterminado, predestinado, antes de la fundación del mundo. Desde el momento, por eso me gusta mucho cuando llega este tiempo de la Navidad. Digo siempre que el momento de la encarnación del Verbo es el comienzo del consumado es de Jesús en la cruz. Porque era el momento de la historia en el que Jesús iba a dar su vida por su iglesia, para salvar a sus escogidos antes de Él y después de Él. Cuando hablo antes de Él me refiero a su encarnación, obviamente. Jesús es eterno. El Verbo es eterno. Pero también tuvo el control en mitad de que él estaba sufriendo daño, opresión, tuvo el control para que no fuera una batalla campal, para que no fuera una lucha mayor. Si os fijáis, cuando le detiene, hay un pequeño motín que se lía. Y Pedro, como siempre, por medio. Hay un motín, pequeño motín. Pero Jesús no podía permitir esto, y Él puso su palabra por encima y controló todo, porque un motín hubiera manchado el propósito de su entrega. La única sangre que debía ser derramada, la única vida cortada sobre la tierra, esa era la de Cristo, no la de nadie más. Y a pesar de la tensión, como siempre, el Señor tenía el control y controló. Fíjate lo que narra la palabra. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, Marcos no dice el nombre, pero vamos a ver que fue Pedro, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y cortó la oreja. El agresor era Simón Pedro. Seguramente que malentonado, tal vez por el maravilloso triunfo de Jesús, porque cuando Marcos tampoco lo nombra, pero cuando vemos el Evangelio de Juan, lo que sucede en ese momento, por lo visto, cuando Jesús dijo: yo soy, la gente en el fondo vio algo que tuvo temor en esas palabras. Retrocedieron y cayeron en tierra, narra Juan. Seguramente que Pedro, viendo esto, se levantó abandonado, cogió la espada y quiso intentar hacer de su manera. Y seguramente que, impulsado por su propio alarde que había dicho anteriormente: yo moriré por ti, no sé qué, no sé cuánto, Simón sacó la corta espada, la vaina, y la dio contra Malco, que era el mayordomo. Y la verdad que Pedro posiblemente creería, como dijo en otro momento, que el Mesías no debía morir, pero tenía que morir. Fíjate lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo. Estamos viendo todas las perspectivas para tener claro la escena, ¿no? En el Evangelio de Mateo, Jesús dijo: amigo, a Judas, haz lo que viste que le llama amigo, no le llama hermano. Amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Y sucedió que uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó una espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Pero Jesús frena esto. Entonces Jesús dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras de que así debe suceder?
Todo estaba controlado, Jesús. Respondió Jesús y dijo también en la versión de Lucas: deteneos, basta de esto. Y tocándole la oreja al siervo, lo sanó. Incluso Jesús controló tanto que usó ese comienzo de motín o de tangana en un milagro que glorifique a Dios. Y Jesús tenía que pasar todo esto para que su palabra se cumpliera, para que se cumpliera la profecía, para que se cumpliera la acción de redención, la obra de redención hacia nosotros, para que hoy podamos estar aquí. Gente tan diversa. Yo creo que, siempre lo digo sinceramente, doy gracias a Dios por su amor, porque amándonos Cristo nos amamos nosotros. Humanamente, y lo digo cuando puedo, y lo pienso siempre, humanamente, yo creo que nos miramos alrededor y diríamos, si es que no tenemos nada en común, gente de diferentes edades, de diferentes sitios, era muy difícil para ser amigos si no fuera por Cristo, ¿no? O sea, no teníamos mucho que compartir fuera de Cristo. Yo no creo que estuviéramos juntos a esta hora si no fuera por Cristo. Pero fíjate, nos une algo tan grande que es el lazo, el vínculo, es mucho mayor que con un propio hermano carnal. Hoy, por ejemplo, mi hermana carnal, como dicen los mexicanos, me gusta más esa expresión, porque los hermanos de sangre somos nosotros, que somos por una misma sangre comprados. Los hermanos carnales, ese título acabará. El hermano de sangre, de la sangre de Cristo, ese título es eterno. Seremos siempre hermanos. Y lo que quería decir, es más fuerte el vínculo que hay entre nosotros que con nuestros propios hermanos carnales. La familia es importante, obviamente, pero donde esté la sangre de Cristo que nos une es mayor. Por ejemplo, mi hermana acaba de dar a luz una niña y están todos mi familia allí, todas esas cosas. A mí me apetece estar aquí alabando a Dios. Además veo que es lo que es el llamado. Ya habrá tiempo después, ¿no? Entonces, qué buena noticia es poder saber y decir que Cristo tenía que hacer todo esto para comprarnos a nosotros con su propia sangre. Y que nada teníamos en común, igual que los discípulos, que no solo aquí, que tú ves a las iglesias en general y pasa lo mismo. Tú ves a los discípulos, ves la vida de los discípulos y eran totalmente contrarios, incluso algunos de intereses contrarios, que eran chocantes. Había gente pro-romana, había gente antirromana, más nacionalista, y entre ellos Cristo. Y ese es el maravilloso amor de Cristo en la cruz, que une aquello que el mundo quiere separar. Y Cristo lo une en un mismo pueblo. Y por ese mismo pueblo, Cristo se entrega. Cristo se entrega para que tengamos vida. Y para que se cumpliera su palabra. Pero fíjate que en este momento también se cumple una palabra que Jesús había dicho unas horas antes. Él dijo que le abandonarían. Y aquí, en Marcos 14:50 lo podemos ver. Y abandonándole, huyeron todos. Todos huyeron. La soledad de Jesús ya no era una soledad simbólica, sino literal y real. Y antes de seguir avanzando con el juicio, hay un pasaje, no sé si os ha llamado la atención cuando hemos leído, de un joven que seguía a Jesús. Ahí metido, ahí como diciendo, ¿y esto qué es? ¿Qué giro es este? El versículo 51 a 52, bueno, no voy a parar mucho en el pasaje, pero ya que está, hay que verlo, que es palabra de Dios también. Cierto joven le seguía, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo, desnudo, y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. ¿Qué sentido tiene ese pasaje en medio del arresto y del interrogatorio? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues el propio Juan Marcos, que no era parte de los discípulos, era un joven, que fue el que escribiría después el Evangelio. El propio Juan Marcos le seguía. Era este joven el que le seguía, según dicen los teólogos. Hay varias expectativas, pero la mayoría de las hipótesis coinciden que parece ser que el que trataba ese hecho, el que estaba ahí, el que se quiere describir y dejarse parte en el Evangelio porque él vivió ese hecho, fue Juan Marcos, el evangelista Marcos, que quiere dejar constancia de que él estuvo ahí y vio esto y le aconteció esto. Seguramente, no voy a parar mucho en esto, pero quiero contar un dato, no era uno de los 12, pero le seguía de cerca también, porque posiblemente era hijo de una familia rica de Jerusalén, vivía en Jerusalén, y hasta algunos especulan, eso es una especulación, que podría ser
familiar de aquellos que le habían dejado la casa para celebrar la cena. No sabemos, pero eran personas muy cercanas a Jesús y Marcos quiso dejar aquí. ¿Y por qué estaba desnudo en una sábana? Porque estaba acostado, estaba durmiendo, estaba cerca y vivió este momento y seguramente se puso algo para salir y le pasó esto. Pero bueno, esto solo es una anécdota, pero que hay que contar porque está en las Escrituras. Pero vamos al control que tuvo Jesús no solo en su arresto, sino también en el interrogatorio. Una persona que está siendo interrogada por tanta gente, estaría nervioso cualquiera. Pero después de la oración de Jesús en el huerto, se vuelve a tener esa comunión del Dios Trino. Y Él tiene el control, se ajusta a la voluntad de Dios. Nunca perdió la comunión, obviamente. Pero como ser humano, tembló y el dolor, porque el dolor duele, hablábamos. Al dolor duele, va a caer redundancia. Pero el control de su interrogatorio, tenía que pasar esto. Jesús es llevado ante los principales sacerdotes, ante la autoridad religiosa, pero Él tenía todo bajo el control. Pero en este pasaje vemos varias cosas. Primero, que Pedro le seguía de lejos. Y vamos a ver la semana que viene un pasaje un poco triste. La negación. ¿Cuántas veces hemos negado? Pero no vamos a entrar en esto, ¿no? Ahora. Pero vemos otro punto importante, que es que el mal siempre procura la confusión y la mentira. Viste que los principales sacerdotes todos estaban reunidos, estaban buscando cómo prenderle, cómo buscar la manera, pero los testimonios no coincidían, porque estaban buscando de la mala manera, de la mentira. La mentira siempre se opone a la verdad, que la verdad quien es Cristo. No iban a ser testimonios de otros, lo que iban a hacer que Él se condenara. Ahí en eso Cristo tuvo hasta control también. Iba a ser su propia palabra, su propio testimonio, como el que dice: yo me entrego por mi iglesia. Había confusión, trataban de culparlos con mentiras, pero no era posible. Jesús fue quien realmente se entregó. Jesús declaró para que esto fuera la sentencia contra Él. Y estas palabras son maravillosas. A mí, es verdad que es la sentencia de su juicio, pero para mí, estas palabras tienen que hablarnos de esperanza, de consolación, de amor, de la autoridad de Dios. Y esa autoridad de Dios nos habla también de esa dependencia a Él, de quién es Cristo. Y entonces es la primera vez que declara a viva voz, delante de las autoridades, de todas las autoridades religiosas, quién es y qué va a hacer y cuál es el propósito de esa entrega. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, el versículo 60 al 62, se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican contra ti? Mas él callaba, nada le respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciendo: ¿eres tú? Y aquí va la cláusula importante. ¿Eres tú? Le está diciendo: ¿eres tú? No está diciendo, dice, no. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo del bendito? ¿Eres tú Dios? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías? ¿El Cristo? Y le viene a decir. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Claramente: yo soy. Y si os dais cuenta, ese yo soy es como Dios se presenta. Es como Dios se presenta en la zarza a Moisés. Es como Dios se presenta cuando se aparece: yo soy. Y no solo eso, Él dice: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo entre las nubes. ¡Wow! Estas palabras de Jesús fueron las que le condenan, aunque todo lo que decía es real, todo es real. Vemos como Jesús es quien se entrega. Y estas palabras, hermanos, son importantes. Para mí es la clave de todo el pasaje que hemos leído. Porque señala no solo a su muerte, con el yo soy, se está condenando, porque le iban a acusar de blasfemia. Pero no solo señala su muerte, sino también señala su resurrección. Cuando dice: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y no solo habla sobre su triunfo, sobre su victoria, sino también habla sobre su ascensión y reinado. No solo habla sobre su ascensión y reinado, sino que también habla sobre su segunda venida.
Está diciendo Jesús, yo soy, he venido a esto y voy a triunfar. Voy a ser victorioso de aquí. Por mucho, aunque vosotros creéis que vais a arrancarme de la vida. Hermanos, este pasaje, estas palabras de Jesús, deben ser, no sé si te vas a quedar con algo del pasaje diferente, no sé si te vas a quedar con más detalles, sería buenísimo, pero realmente lo que debe salir de aquí y resonando en tu mente, en tu corazón y esta semana, son estas palabras de Jesús. La muerte de Jesús, la entrega de Jesús, no es un fracaso de Dios, es la victoria del Señor. Es la muestra de autoridad, es el cumplimiento de que Él va a pisar la cabeza de la serpiente para que tú y yo no seamos lastimados por la serpiente. Pero esto va a ser herido Él en el calcañar, en el tobillo. Hermanos, Jesús tiene que entregarse de esta manera para que pueda hacerse todo lo que Él ha declarado. Y aquí abro un paréntesis. Muchas veces nosotros, cuando vemos que las cosas no van como queremos, o vemos peligros alrededor nuestro, pensamos que Dios nos ha abandonado, pensamos que no hay un propósito detrás de todo esto. Fíjate, mayor peligro que el que estaba Cristo, no hemos estado en la vida nosotros. Y había un propósito detrás de esto. El cristiano no tiene que ver la muerte como aquello que es peligroso, como aquello que es el fin, como aquello que es el acabose. Es solamente el medio por el que nuestro Padre nos lleva a sus brazos. La muerte de Cristo simboliza el reencuentro de nosotros, el encuentro con Dios. La muerte de Cristo, la entrega de Cristo simboliza y nos invita a entregar nuestro yo y clavar nuestro yo en esa cruz, porque juntamente con Cristo fuimos crucificados, para que ya no viva yo, Él viva en mí. Entonces, hermanos, cuando vienen las tormentas, cuando vienen las angustias, cuando vienen las tribulaciones, ya sean políticas, sociales, de enfermedades como pandemia o enfermedades particulares, miremos a Cristo, miremos su entrega y animémonos de que posiblemente tengamos que pasar por valles de sombra de muerte, pero cuando pasemos por ese valle de sombra de muerte, el Señor está con nosotros y que será el medio para ver cosas mayores, el medio de la victoria. Hermanos, Él se entrega en brazos enemigos a sus enemigos para que podamos nosotros poder entregarnos en los propios brazos del Señor. Fíjate cómo responde el sumo sacerdote. Rasgándose su ropa dijo: ¿qué necesidad tenemos de dar más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Todo lo condenaron. Me imagino ese momento fue como una olla a presión cuando Jesús dice esto. Estaban todos deseando buscar algo. Jesús dice esto, se rasga las vestiduras. Eso es una muestra, era un rasgo cultural totalmente de asco, de desaprobación. Se rasga las vestiduras. ¿Y qué sucede? Que la turma, lo que había allí, le empiezan a golpear. Y no solo le empiezan a burlarse de él. Le tapan la cabeza y le empiezan a pegar entre todo y dicen: ¿quién te ha pegado? No solo esto, los sirvientes de los mayordomos, los sirvientes de los sacerdotes, le empiezan a pegar bofetadas, dice aquí que lo dice muy plano, muy suave, le pegaban palos, le empiezan a pegar palos. El amor de Dios es maravilloso. Debe ser algo mucho más grande que el amor que sentimos nosotros por nuestra propia esposa. Por eso me ha salido la palabra amor. Porque el amor de Cristo debe despertar en nosotros un amor superior que podemos amar a nuestros propios familiares, hijos. Porque amando a Dios y entendiendo su amor, sabremos amar
a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestros esposos, esposas. Un amor que se deja aplastar, un amor que se deja golpear, un amor que humilla. Y esto lo hizo voluntariamente, por ti y por mí. Fue una entrega de amor bajo control y voluntaria. Cristo se entregó por su iglesia, por amor a ti, por amor a mí, pensando en tu salvación, en tu redención, pensando en que no pasaras por el dolor que pasó Él en la cruz. Lo hizo porque para nosotros era imposible librarnos de la muerte, de la cruz, del poder, del pecado, de la muerte eterna. Pero este era el propósito de su encarnación, librar a su iglesia, librarte a ti, librarme a mí de la muerte eterna. Por eso, hermanos, no tenemos que ver la muerte de Cristo como que le quitaron la vida o un fracaso, sino Él dio su vida por su iglesia. Él dio su vida por su iglesia. Qué mayor muestra de amor. Él da su vida, Él dice también, yo doy mi vida, tengo el poder para dar mi vida y volverla a tomar. En ningún momento eso fue un fracaso, aunque Cristo tuvo que experimentar el dolor, el castigo, la ira de Dios que iba destinada a nosotros. Cristo tenía esto que entregarse y morir para que nosotros pudiéramos vivir. Su acto fue motivado por el amor a Dios y nada en contra de su voluntad, porque quien ama actúa libremente en la voluntad de Dios, voluntariamente, como hemos visto. Por eso a Cristo no le quitaron la vida, Él se entregó. Y hermanos, esto es maravilloso entenderlo. No sé si os podéis ir con la profundidad de esto, pero me encantaría que el Espíritu Santo os pudiera abrir el corazón para iros con la profundidad de este amor. Porque entendiendo el amor de Cristo, entendiendo el dolor de Cristo, entendemos su amor. Y entendiendo su amor, entendemos quién es Él y quién somos nosotros. Y entendemos que nuestra vida, está en sus manos. Que Él tiene el control de todo. Ver que su entrega por encima de todo, a pesar de lo dolorosa que es y que vamos a ir viendo, fue controlada y voluntaria para que tú tengas vida hoy. Y vuelvo a enfatizar sus palabras. Yo sois y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder y viniendo con las nubes del cielo. Esta palabra debe dar consuelo a nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque las palabras de Cristo diciendo yo soy el Hijo del Hombre sentado y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra con poder y viniendo con las nubes del cielo, nos enseñan varias cosas. Una, intimidad con Dios. Y por su muerte nos identificamos con Él. Él es el Hijo de Dios, también es Dios. Por su muerte, por su entrega, podemos tener intimidad con Él. Tenemos acceso también, no solo como rey, sino como sumo sacerdote. Su dominio. Él está sentado en el trono. Él reina. ¿Y dónde está Él en tu corazón? ¿Está el primero? Si no está el primero, no está en el lugar que corresponde. Debe estar el primero. Pero también nos debe dar consuelo por su promesa de venida. Es decir, la venida, Él vendrá, su eternidad y su victoria consumada y completada para nosotros también. Como dice Pablo, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Hermanos, era necesario que Cristo se entregara para que por su muerte fuéramos perdonados, para que por su vida fuéramos más que vencedores junto a Él y la muerte sea vencida en nosotros, para que en su trono tengamos al Rey presente, quien debe ser el primero y gobierna por encima de todo, y a su vez también este sacerdote que intercede por nosotros, para que entendamos que aunque pasemos por males momentáneos, porque son males momentáneos, su propósito, su poder y voluntad están por encima de todo. Si no, mira su muerte. El fin, ¿cuál fue? Fin glorioso. Para que ansiemos también, hermanos, su regreso y nuestro encuentro con Él. Todo está planeado
Todo está planeado y seremos plenamente glorificados y viviremos eternamente con Él. Todo esto ha sido posible y es posible por la entrega voluntaria de Cristo, donde en ningún momento perdió el control. Todo el momento lo tuvo, sino que lo hizo por amor a ti, por amor a la iglesia. Hermanos, por eso, mi última petición, que me la ha hecho Dios, me la ha hecho Dios a mí esta semana también, por medio de esta palabra. Aprendamos a vivir cada vez más dependiente a Él, sabiendo que Él tiene el control y que nos dejemos mover por su amor. Y esto va muy en coalición con lo que está pasando. No sé si el Señor cuándo vendrá, no voy a entrar en especulación, solo Él lo sabe, pero como dijimos, siempre estamos preparados a que Él venga. El otro día hablaba con Sandra. No sé si está el Señor para venir, no lo sé, pero estamos ante un cambio de ciclo, de algo. Algo está pasando en el mundo. Y si nuestra dependencia a Dios no es fuerte ahora, no estamos preparados ahora, la luz de la iglesia no va a brillar. Y ante los cambios de ciclo, ante las adversidades, ante los cambios de la humanidad, siempre ha habido ciclos en el que lo que ha brillado ha sido la iglesia. Lo vimos en la pandemia. Muchos miran a la iglesia. Cuando miran a la iglesia, miran a Cristo, porque somos los embajadores de Cristo. En estos tiempos convulsos en España, en Israel, en África, en Ucrania, que hay muchos conflictos. Incluso en España estamos más inseguros que nunca. Si la iglesia no brilla, si la iglesia no aprende del amor de entrega a Cristo, si no ve en Cristo el Rey de Reyes, el que por su vida tenemos salvación, el que controla todo, incluso todo esto, que su poder está por encima de todo esto, si no lo vemos y no queremos tener dependencia con Él, hermano, y permíteme decirlo así, quizás el nombre de ser iglesia es grande para ti y debe arrepentirte. La iglesia está llamada a ser luz, a ser sal, en todo momento, y especialmente en los momentos difíciles de la humanidad. Porque ¿quién va a dar la esperanza al mundo si no es la iglesia? ¿Quién va a dar esperanza al mundo? ¿Quién va a dar luz al mundo si no es la iglesia que porta el Evangelio y los valores de Cristo? Por eso, ora, devoción, participa en las reuniones, busca al Señor, llénate del Señor, porque algún día vas a necesitar que tu lámpara esté llena y que el Señor venga. Maranata. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu